bienvenidos a un nuevo programa de debate odontológico. ¿Cuántas veces han llegado a nuestro consultorio pacientes con piezas decoloradas, posendodoncia, y nosotros hemos recurrido a los tratamientos convencionales como el instrumento caliente, ¿no? Pero ahora hay nuevos tratamientos, nuevos avances, y para eso hemos invitado a nuestro querido amigo Marcos Cueto, especialista en clareamiento dental, para que nos traiga las novedades y nos explique todo esto. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Muy agradecido por esta nueva oportunidad de poder departir con todos los colegas acerca del tema de mi especialidad. Claro, hoy vamos a tratar clareamiento en piezas no vitales. Marcos, ¿podrías hacer una introducción? ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos geles? O sea, la comparación entre un clareamiento entre un diente vital y un no vital. ¿Cómo es eso? Explícanos. Perfecto. Bueno, en el programa anterior, cuando conversamos de clareamiento, nos enfocamos específicamente en dientes vitales y hicimos primero la definición de cómo funcionaban, cuál era el mecanismo de acción de los agentes de clareamiento que había en el mercado, independientemente de su marca comercial. Y todos coincidían en un mismo punto. En dos palabras, hablábamos de un proceso de óxido-reducción. ¿En qué consistía este proceso? Colocábamos el agente de clareamiento y penetrar a través de la estructura dentaria, a través de esmalte y a través de dentina, y liberar un oxígeno altamente reactivo, el cual, digamos, era en forma de radicales libres y su función era quebrar, bueno, los pigmentos. Entonces, digamos que el análisis final que hicimos fue que, si bien es cierto, ¿no?, este mecanismo de acción llega a quebrar a los pigmentos, nosotros nos valíamos de fuentes de luz para poder obtener de que este tratamiento sea más rápido, más efectivo, pero que cuando lo hacíamos había que respetar un límite biológicamente permisible en el incremento de la temperatura que se producía por el uso de esta fuente de luz. Y este límite está establecido en la bibliografía desde hace mucho tiempo. Autores como Sack y Cohen en el 65 manifiestan que es de 5,5 grados centígrados. Desde esa época ya. Ya desde esa época. Sí. Entonces, antes que yo naciera y pensara en ser dentista, este límite estaba colocado. Y es entonces que, digamos, cuando hicimos el enfoque en diente vital, decíamos que había que respetar este límite. Pero cuando hablamos de dientes no vitales, ¿cuál es la diferencia? Que no tenemos pulpa, es un diente que se ha hecho el tratamiento de conducto. Entonces pensamos pues de que podemos incrementar la temperatura indiscriminadamente por el hecho de no haber inervación. Entonces pensamos de que se puede aplicar más calor que el que acabamos de establecer como límite. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que el mecanismo de acción sigue siendo el mismo. Y es entonces que este mecanismo de acción puede favorecer la penetración de todo el agente de clareamiento a través de todo el conducto radicular, así no haya contenido pulpar. Y en este caso puede llegar al mismo límite apical y ahí básicamente puede dañar dos estructuras que son cemento radicular y ligamento periodontal, y al ser alteradas estas estructuras se puede generar un problema de reabsorción cervical. Y entonces cuando nosotros utilizamos los mismos agentes de clareamiento en el diente no vital, debemos de evitar que esta reabsorción cervical se produzca. Entonces en el desarrollo de este programa lo que vamos a hacer es dar precauciones, dar recomendaciones. Justamente vamos a hablar de cuáles son las técnicas para hacer este tratamiento en diente no vital, y vamos a analizar que cierta técnica no va con cierto material. Y bueno, pues de todo esto vamos a hacer la aclaración. O sea, no podemos demandarnos con el calor, hay que tener las precauciones del caso, ¿no es cierto? Exactamente. No quiere decir que sea no vital, no vamos a meter más calor, ¿no? Exactamente. Pero volvamos al inicio, Marcos. ¿Por qué oscurecen estos dientes? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y entonces, mencionamos que en primer lugar el problema es la reabsorción cervical. Y la reabsorción cervical externa se define como un fenómeno de origen inflamatorio que se instala generalmente debajo de la encía de vía y se debe, como dijimos, a la irritación del cemento y ligamento periodontal. Ahora, ¿qué pasa? De que esta reabsorción cervical, antes de aclarar el punto que me acabas de preguntar del oscurecimiento dental, puede también ser idiopática, ¿no? Puede ser por un trauma crónico, dentario, ¿no? Hay muchas causas. ¿Y qué ocurre? De que esta reabsorción puede exacerbarse. ¿Por qué? Porque el oxígeno naciente, ¿no?, dijimos, de esos agentes de clareamiento alcanza el periodonto y atraviesa los túbulos dentineros iniciando la inflamación. Además, también hay algo importante que decir, ¿no?, que el pH de estos agentes de clareamiento es un pH ácido.
y este pH ácido se convierte en un medio ideal que estimula la acción de enzimas proteolíticas tipo colagenasas hidroláticas, proteínas líticas destructoras de proteínas. Entonces es muy importante, como decía, controlar pues la acción de los agentes de clareamiento. Lo que tenemos a favor es que la progresión es lenta, ¿no? Pero que sin embargo puede llegar hasta la cresta alveolar. Y entonces, ¿por qué es que los dientes oscurecen? Sí. Y fíjense, ve, el material necrótico presente en necrosis y gangrenas pulpares sufre degradación de las proteínas y hemolisis de sus productos penetrando en los túbulos dentinarios, y esto es lo que ocasiona el oscurecimiento dentario. Es decir, se ha hecho una buena preparación del diente, una buena limpieza de la cámara. Y entonces hay veces que uno no es muy prolijo en esto, y adelantamos aquí también lo siguiente, de que la mejor manera de prevenir, digamos, el oscurecimiento dentario es realizar una correcta técnica de obturación. Y cuando nosotros no realizamos una correcta técnica de obturación, el oscurecimiento es inminente, ¿no? Entonces, este oscurecimiento puede ser porque yo hice mal la obturación o porque también otro colega hizo mal la obturación, pero cuando ya llega el diente oscurecido es porque ha habido aquí una negligencia. En el caso de que fue tratado por conducto, porque digamos también puede haber otra posibilidad, ¿no? De que hay dientes que, siendo vitales, ¿no?, van perdiendo paulatinamente, te lo da por algún agente a golpe, y entonces también no se va a ver primero necesario hacer el primero diagnóstico diferencial. Si estamos, digamos, ante una biopulpectomía o ante una necropulpectomía, se impondrá el tratamiento de conducto para posteriormente hacer la recromia, ¿no? Entonces todas estas cosas tenemos que diferenciarlas bien, ¿no? Ahora, ¿qué otras causas también podrían causar oscurecimiento? Porque no solamente tenemos pues los dientes mal obturados, ¿no? Podemos mencionar también dentro de materiales antiguos, materiales que contenían plata precipitada o iodoformo, ¿no? La apertura cameral incorrecta ya la hemos mencionado. Podemos también agregar sangrado abundante en pulpectomías, además de la permanencia de materiales obturadores en la cámara pulpar, ¿no es cierto? Entonces eso sería pues lo y el pronóstico de esos tratamientos, bueno, hay que evaluar, ¿no?, según el caso, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces tú para evaluar un pronóstico? ¿Qué ocurre? Que el pronóstico de las lesiones va a depender siempre del estado de desarrollo de la reabsorción al momento de descubrirla. ¿Por qué? Hay que hacer acá una salvedad. Generalmente todas las lesiones transcurren en forma sintomática y solo son detectadas en radiografías de control cuando se encuentran en un estadio clínico avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a veces nosotros tomamos una radiografía de rutina y en esa radiografía de rutina tenemos el informe, dice imagen radiopaca compatible con posible obturación de amalgama, de resina, de ionómero. Es decir, no es categóricamente una verdad. Lo que ocurre es que nos dan una presunción de lo que podría ser. Y entonces, cuando nosotros estamos realizando el clareamiento en diente no vital, tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que, digamos, buscar una antecedente, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿qué ocurriría si de repente llega a la consulta un paciente joven, vamos a decir de 30 años de edad, y presenta oscurecimiento dentario del incisivo central, sea superior, no derecho o izquierdo? Entonces, ¿qué hago yo? Por instinto uno dice, bueno, placa radiográfica, y sin la placa radiográfica no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo presumir? Bueno, no puedo decir que por arte de magia es que esto está oscurecido. Esto, digamos, tiene una causa, y aquí es cuando yo tengo que ser crítico y decir, bueno, tengo que ser más exhaustivo con mi parte de filiación. Inmediatamente yo interrogaría al paciente y le diría, ¿y no recuerdas algún accidente de consideración, tal vez en la infancia, tal vez en algún momento de tu vida? Él puede ya referirte que sí, que siendo pequeño jugaba fútbol, se golpeó, se cayó de la bicicleta, y ¿qué ocurre? De que eso fue hace 10 o 20 años atrás, pero sin embargo tuvo la lesión, y esa lesión, digamos que fue un pequeño golpe y permaneció así, sin ninguna manifestación, y pasaron 20 años y recién se está manifestando. Eso es lo que quiero decir, que en esos 20 años una radiografía no detectó nada, ningún examen clínico rutinario detectó nada, solamente te das cuenta cuando, digamos, ya hay en este caso un manifestación, de repente, cambio de color. Uno se acuerda pues de la fractura, se golpea, hay una fractura dentaria, ¿no? Pero de repente ha sido un golpe, como tú dices, que pasó desapercibido con el tiempo, de repente el paciente como no se acuerda bien, y ya pues las consecuencias aparecen después de varios años, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante, como decía, nosotros determinar en qué momento, digamos, se ha dado esto para poder nosotros decir si el pronóstico de esta lesión es buena o es malo. Es importantísimo esto, ¿no? Y dígame, las precauciones, ya que estamos aquí, en las precauciones para realizar estos clareamientos,
Y ¿Qué medidas entonces, tomas? hablando de la precaución, la primera que digamos es importante decir es una correcta técnica de obturación, porque si nosotros no hacemos esta técnica correcta de obturación, vamos a tener, como dijimos ya, el oscurecimiento dentario garantizado. ¿Y qué ocurre, no? De que una correcta técnica previene la irritación periapical retrógrada, ¿no? Y previene también la infiltración de los agentes de clareamiento que estamos utilizando al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que estos agentes de clareamiento pueden penetrar y pueden tener efectos agresivos. Ya dijimos que el pH ácido mismo es reiterativo de favorecer a la proliferación de enzimas proteolíticas que van a destruir, digamos, ¿no?, la estructura orgánica del diente. Entonces es muy importante, en primer lugar, la correcta técnica de obturación. Una segunda recomendación que podemos hacer para prevenir, digamos, este problema es la utilización de bases protectoras que actúen, como una barrera, asegurando el sellado y la impermeabilización a nivel de la región cervical en el diente. Entonces, Generalmente, pues, ¿qué materiales utilizas para ese sellado? y entonces, el mejor material que digamos se utiliza con este propósito aceptado ya desde hace mucho tiempo es el ionómero de vidrio. Inclusive dentro de la bibliografía podemos mencionar que Ronstein y Riel proponen el uso de ionómeros de vidrio como bases protectoras. Inclusive ellos destacan, digamos, las condiciones mínimas que debe de tener esta base. Manifiestan de que el espesor mínimo de esta base de ionómero de vidrio debe tener por lo menos 2 milímetros de grosor. Y digamos, ¿por qué ellos recomiendan, ¿no?, que este ionómero de vidrio sea utilizado? Básicamente porque tiene una buena adhesividad con la estructura dentaria, además de que el coeficiente de expansión térmico dimensional, digamos, es muy próximo al de los dientes y no sufre de coloración. Claro. Y entonces estas tres cualidades que acabo de describir son las que, digamos, de alguna manera hacen que el ionómero de vidrio sea el material de elección. Ahora, hablando justamente de la parte de unión de este ionómero con la estructura del diente, quisiera acá recapitular un hecho, que nosotros en odontología, fíjate, manejamos un concepto actual de adhesión, porque quisiera, digamos, redactarte una anécdota, ¿no? Yo creo que estuve estudiando la odontología en una época privilegiada. Ingresé el 86 y terminé en el 92, cada uno sabe su época. Y entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en mi época, cuando yo terminé, recuerdo pues que sabía la clasificación de Black, ¿no? Y que esta clasificación de Black simplemente decía de que cuando tú tenías una caries en punto, fosa, surco o fisura, tenías que hacer una cavidad muy profunda, caja, claro, ¿no? Una MOD, y hacer una amalgama muy profunda para, digamos, evitar, pues, ¿no? Que hubiera filtración, porque solamente hablábamos de una amalgama retentiva. Y digamos que la adhesión, que es la unión de dos superficies de naturaleza diferente, cambió los conceptos. Y entonces, ¿qué ocurre? De que esta adhesión ha pasado, digamos, por una evolución, porque en un primer momento, digamos que en odontología hablamos de adhesión física, y la adhesión física era la adhesión macromecánica, que es específicamente la que acabo de definir, en la que yo puedo hablar de una caja para pin, en la que puedo hablar de un hombro con chaflán, un bíceps curvo o una MOD. Sin embargo, ¿no?, cuando vienen los materiales adhesivos, esto cambia, ¿no? Pero inclusive, ¿qué ocurre? De que hay una macromecánica y una micromecánica, y la micromecánica implica justamente que la parte, pues, de digamos, el grabado ácido, primer y adhesivo. La adhesión se da justamente porque la resina forma los famosos TAC entre la parte de colágeno. Entonces, esto, digamos, hablamos de micromecánica. Pero, ¿qué ocurre? De que hemos dicho que el ionómero no tiene una unión micromecánica. Estamos hablando de que el ionómero tiene una unión química con el diente. Y quiero justamente explicar bien este concepto porque, digamos, la unión química es de tres tipos. La unión química es iónica, o es covalente, o es metálica. Por hablar, digamos, de una unión iónica, es la unión que tiene la molécula de la estructura de la sal. ¿Qué cosa es la sal de mesa que nosotros tenemos? El cloruro de sodio. Y en su estado natural, digamos que son como rocas, ¿no? Son sólidos. ¿Y qué ocurre?
tenemos la unión covalente, que es específicamente la del ionómero, y tenemos una unión metálica, que es la que de repente tenemos cuando estamos colocando amalgamas en boca. Son tres Claro. tipos diferentes de uniones. La mejor de las uniones, de las tres que acabo de describir, es la covalente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la unión iónica es susceptible de sufrir desintegración hidrolítica. Un pedazo de sal, ¿no? Que es sólido, tú lo puedes colocar en agua y se disuelve. Sí, claro. Pero en cambio, no solamente hablando de un ionómero, inclusive de una carpeta de madera, tú échale agua y ella no se disuelve. ¿Por qué? Porque la unión es covalente, igual que la del ionómero. Entonces, ¿qué pasa? Que la unión del ionómero con un diente es una unión covalente. Nosotros hablábamos de que hay una reacción ácido-básica. Sí, por un lado, digamos, tenemos que tener en cuenta que hay una agresión química en un primer momento. La tienes también cuando grabas con ácido fosfórico para hacer la trama híbrida, y la tienes también por la reacción ácido-básica de este ionómero. Pero después de esta reacción ácido-básica que tiene una agresión inicial, la pulpa tiene justamente un mecanismo de defensa. Recordemos que hay un complejo dentino pulpar que es sabio y que en primera instancia él se defiende con una hiperemia, después va con una inflamación y cuando ya no puede viene la muerte o degeneración. Claro. Pero siempre que realizamos esta unión covalente por este proceso de reacción ácido-básico, no vamos a pasar de esto. Y como reitero, ¿no? La unión química del ionómero con el diente es la mejor unión que tenemos de Doctor, ¿y cualquier esa unión material. química covalente, después de cuánto tiempo está bien consolidada que has puesto? Y entonces es Para por poder eso hacer que, ese- digamos, este ionómero, cuando uno lo coloca, debe de ser muy cuidadoso en el siguiente sentido. Es muy susceptible a la parte del agua, ¿no? Al componente acuoso durante las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Entonces, pero después de este tiempo, o sea, la unión ya se ha dado y esta unión es más estable, como digo, que inclusive la unión micromecánica. Entonces tenemos que esperar antes de poder hacer el clareamiento. Y por eso es que yo coloco Ajá, este tapón claro. biológico, inclusive porque ahora vamos a ver las técnicas. Ajá. Y bueno, cuando uno desobtura la percha, coloca el tapón biológico de ionómero para prevenir la migración del agente de clareamiento hacia la parte no apical. Y este material, como reitero, por su unión química tipo covalente, es el mejor material para prevenir. Una vez que, digamos, hecho este tapón biológico, coloco el agente de clareamiento y nuevamente vuelvo a tapar con ionómero de vidrio. Y ahí hago los cambios periódicos. Ahorita vamos a explicar eso porque Claro. justamente no hemos hablado de cuáles son las técnicas. Ajá. ¿No? Qué bueno que apareció este ionómero, porque antes se ponía fosfato de zinc en la antigüedad, ¿no? Para hacer ese Exactamente. tapón, ¿no? Entonces, ya el fosfato de zinc, el eugenol y en Claro. fin, ¿no? Cemento policarboxilato. ¿Qué ocurre? Hace poco, mira, con este comentario me hace recordar lo siguiente. Yo conversaba con un colega y me dice de que él colocaba bastantes resinas, hacía mucha operatoria. ¿Y qué ocurre? Que este proceso de operatoria también causa sensibilidad, porque inicialmente hacemos un grabado ácido. Luego, dependiendo de la generación de nuestro adhesivo, porque recuerdo pues que yo he visto todas las generaciones, ¿no? La primera y segunda Claro. fueron totalmente hidrofóbicas, y a partir de la cuarta estamos en altamente hidrofílicos, ¿no? El escolbón multipropósito, el más representativo de la cuarta, y bueno, estamos en la séptima generación, que en un frasco tiene todo. Pero, Wow. ¿qué acontece? Que en ambos casos pues estamos agrediendo, porque hay un grabado ácido, ¿no? Inicial, y después una penetración pues de un agente adhesivo para finalmente conseguir el endurecimiento o la trama macromecánica con el uso de una fuente de luz que incrementa temperatura. Claro, además Entonces, ese ácido no se disuelve, sigue ahí, ¿no? exactamente, y uno, Claro. como les digo, después de haber hecho el procedimiento, calienta con la luz para fotopolimerizar los materiales, y no solamente termina aquí porque haces un pulido final y entonces estás friccionando Claro. a alta velocidad. Entonces este procedimiento causa sensibilidad, y ¿sabe qué es lo que me comentaba el colega? Que él colocaba muchas resinas y que había mucha sensibilidad. ¿Y qué hacías yo para tratar la sensibilidad? Bueno, retiro la resina, me dice, y vuelvo a colocar eugenato para desinflamar. Pero si el pH del eugenato es ácido, le digo. Entonces, si yo ya tuviera que, digamos, se está manifestando esta causa, lo que recomendaría a mi paciente es tomar antiinflamatorios. Claro. Y si en 4, 5, 6, 7 días, bueno, pasa el proceso, pero si está 3 semanas, si está con el proceso, ya, digamos, tengo acá pues un tratamiento endodóntico que hacer. Claro. Entonces, Bueno, hay otros materiales provisionales que no tienen eugenol, ¿no? Se puede usar también, ¿no? y se pueden usar, por eso Claro. a veces uno confunde y piensa que, digamos, el eugenol es desinflamante, ¿no? Pero tiene pH ácido. Claro, eso se pensaba en la antigüedad. Hay muchas cosas que uno piensa, ¿no? Y que van Y cambiando, es ¿no? romper Durante el el tiempo. mito, romper Exacto, los ¿no? paradigmas, ¿no? Exacto. Bueno, amigos, volvemos después de esta pausa comercial, hablando sobre técnicas y materiales a usar en los clareamientos dentales en las piezas no vitales con el doctor Marcos Cueva. Volvemos dentro. Seguimos aquí en debate ontológico con el doctor Marcos Cueva. Marcos, estamos hablando sobre el tapón biológico.
Hay otras Exactamente. consideraciones más. Y bueno, para continuar con esta explicación, quería simplemente agregar lo que eran las condiciones en las cuales yo voy a colocar esta base de tapón biológico. ¿Qué ocurre? De que la condición es que 2 milímetros debe tener como mínimo de espesor este tapón biológico. Entonces, si yo coloco 2 milímetros de tapón biológico de ionómero, pues vamos a decir que desobturo 3 milímetros de gutapercha. O podría, digamos, ir hasta 3 milímetros de grosor de este espesor de ionómero. En todo caso, ahí tendría que desobturar 4 milímetros de gutapercha. Siempre la parte de gutapercha que desobturo debe de ser 1 milímetro menos que el ionómero. Y debo de tener mucha precaución, porque si no mido y coloco el tapón muy profundo, puedo generar resorción en el área cervical. Si por el contrario coloco el tapón muy superficialmente, puedo generar sombras oscuras. Por eso que debe de respetarse las condiciones que acabo de establecer. Hay que medir bien entonces. Exactamente, tener un cuidado adecuado. Y Sinder manifiesta que la inflamación perirradicular, se presenta siempre en conductos mal obturados. Otra precaución que, digamos, es vigente, mire, a pesar de que en el año 97 la dio Friedman, continúa vigente, me parece muy importante, y esta recomendación consiste en utilizar una pasta de hidróxido de calcio al final del tratamiento del claramente entiende no vital. Inclusive él hablaba de 15 a 30 días, ¿no? Luego de haber hecho este tratamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta de que el mecanismo de acción de los agentes de claramiento es la acidificación del pH intraconducto, con este hidróxido de calcio lo que vamos a obtener es una alcalinidad de la dentina intracoronaria, no tanto interna como externa. Entonces la intención o el propósito de este material es disminuir la acidez que se podría haber alcanzado en cervical y consecuentemente detener pues la inflamación que está ahí persistente, ¿no? Al colocar esta pasta de hidróxido de calcio, algunos autores manifiestan de que se da un aumento del pH y se neutraliza la acción de las enzimas proteolíticas. Inclusive también se neutraliza a la enzima fosfatasa alcalina. Recordemos que es la quinta enzima más abundante del organismo, y esta quinta enzima fosfatasa alcalina es la que participa directamente en la reposición del tejido osteoide, y es la que también va a tener una gran influencia en lo que es evitar la disolución del componente mineral. Por eso es que manifestaba pues de que esta pasta de hidróxido de calcio se hace muy importante utilizarla. Ahora, digamos, los dentistas, también es bueno decir esto, usamos el hidróxido de calcio desde hace bastante tiempo, claro, y básicamente era el recubrimiento pulpar, sea directo, claro, o indirecto. Entonces tenemos a mano 3 presentaciones comerciales, y eso es lo que quisiera aclarar. Hay, digamos, la base catalizador, como decir Rical, ¿no? Claro, una marca comercial. Hay otra que es el polvo y líquido. Y finalmente yo, mira, recuerdo que en el año 95, ¿no? Por eso te decía que mi época de estudiante fue interesante, porque yo vi entrar a todos los materiales, ¿no? Vi entrar al blanqueamiento, claro, y vi entrar un material que era el calcimol LC, calcimol Light Cure. Y el calcimol Light Cure era un hidróxido de calcio de boco que era fotoactivado. Inclusive recuerdo que en esa época tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación, porque ¿qué ocurría? De que había aquí 2 posiciones. Habían autores que manifestaban que el hidróxido de calcio que se liberaba, ¿no? Que este hidróxido de calcio que se utilizaba liberaba un calcio que pasaba a formar parte de un puente mineralizado de dentina. Habían estudios de técnica con radioisótopos para demostrar de que efectivamente esto sí ocurría, pero sin embargo había otra posición. Se decía que la cantidad de calcio que liberaban las 3 diferentes marcas comerciales que podía haber en el mercado no era significativa, y que su función en realidad era microbicida, no por no era esto, sino que era microbicida por el hecho de que el pH de la pasta era francamente alcalino. Entonces, al ser francamente alcalino, era microbicida y favorecía de alguna manera la formación del tejido de mineralización, de dentina esclerótica, de dentina secundaria, terciaria. Entonces, ¿qué ocurre? De que en este año 95 tuve la oportunidad de hacer en autoría con otro colega, ¿no?, una tesis de investigación sobre qué cantidad de calcio liberaban 3 hidróxidos de calcio presentes en el mercado. Y hicimos una prueba de espectrofotometría de absorción atómica para ver cuál liberaba más calcio. Y calcimol Light Cure se suponía era el mejor material en el momento, ¿no?, de boco, y con esto no lo mal del material, y tenía excelentes propiedades adhesivas. Y esto ¿por
¿Por qué? Porque me explicaban de que en muchos momentos todos los materiales que colocábamos en dentina podrían sufrir disolución por el componente acuoso de los túbulos dentinarios. Y a veces pasaba que colocabas hidróxido de calcio y se disolvía. O lo colocabas debajo de una amalgama también para usarlo como base, y al momento de bruñirla o empaquetarla desaparecía el material. En cambio, con este material Calcimol Light-Cure se evitaban estas cosas porque tenía alta solubilidad y tenía alta resistencia compresiva. Sin embargo, el material para poder ser fotoactivado tiene resina. Y justo había mencionado que en la primera generación de adhesivos teníamos hidrófobos. Y ocurre de que si tú tienes un material que es solamente resina, la hipótesis que teníamos en esta tesis era de que no iba a haber pues una buena liberación de calcio, y efectivamente el que más libera era el químicamente puro, en segundo lugar el base catalizador y en tercer lugar el fotoactivo. Entonces, si en este caso específico, ¿por qué menciono esta tesis? En este caso específico queremos un material que libere calcio, claro, nos va a ir mejor con el químicamente puro. Sería la mejor opción por sobre las otras dos presentaciones, claro, porque el químicamente puro va a tener una mayor cantidad de liberación de iones de calcio, y eso es sin haber hecho este estudio, solamente utilizando la lógica, ¿no? ¿Y eso tiene un tiempo para colocar? Entonces el tiempo, claro, estábamos hablando de 15 a 30 días, 15 a 30 ¿no? Y esa es una preparación de la muestra y la dejas dentro del conducto, y lo que tú estás buscando es que este material que tiene un pH francamente alcalino cumpla la función de alcalinizar el pH intraconducto y neutralizar pues la acción de, digamos, ¿no?, las enzimas proteolíticas, favorecer también la proliferación de la fosfatasa alcalina, pues, ¿no? Entonces esa es la función del hidróxido de calcio. Entonces siempre es importante tener en cuenta que el vehículo, ¿no?, de propagación en este caso pues es el que ayuda, y el químicamente puro es el excelente, ¿no? Porque también vamos a ver en agentes de clareamiento que también tenemos que utilizar un vehículo de solución para la propagación de un material que es el perborato de sodio. Ahora vamos a conversar de eso. Y ahora, hablando de las técnicas y materiales empleados, ha habido tres materiales que se utilizan comúnmente, ¿no? Y dependiendo del caso, tú nos vas a explicar, ¿no?, el peróxido de hidrógeno, el de carlamida y el perborato de sodio, ¿no? Correcto. Para terminar simplemente esta parte de la recomendación, mencionaba que cierto autor también utilizó hidróxido de calcio después de la utilización de peróxido de hidrógeno, y regresión del pH hacia la dentina y el cemento. Y entonces también categóricamente afirman pues de que el calcio se difunde a través de los canalículos y llega hasta el proceso de resorción cervical, ¿no? Entonces, las precauciones resumiendo el correcto tratamiento endodóctico, la colocación de buena base de ionómero de vidrio y el uso del hidróxido de calcio como neutralizador de la acción ácida del agente de clareamiento. Ahora vamos a ver a continuación justamente cuáles son las técnicas para hacer el clareamiento en diente no vital. Y entonces vamos a ver que hay tres técnicas, ¿no? La primera es clareamiento en el consultorio o power bleaching, ¿no? Claro. ¿En qué consiste esto? En aplicar el agente de clareamiento en el consultorio y valernos de algún agente externo de calor. Entonces, en el enfoque que hicimos en el diente vital era que usáramos las luces, y las íbamos a usar las de menor potencia. Aquí lo decimos al revés. Prefiero usar una luz, pero la de mayor potencia. El mechero de repente ha sido una manera de hacerlo de milenaria, claro, pero entrega mucho calor. Entonces preferiríamos una energía más sutil, que en este caso sea luz. Y aquí el arco en plasma, la luz halógena, no sé, las fuentes de más potencia serían las más recomendadas. En cuanto a la segunda técnica, vamos a hablar de clareamiento indirecto, que se conoce como walking tall bleach. Esto es del inglés. Traduciéndolo al español hablaríamos de un clareamiento lento, un clareamiento divagar, un clareamiento sostenido. ¿En qué consiste esta técnica? Ya habíamos adelantado algo, ¿no?, cuando estábamos explicando de la base del ionómero, y es que tenemos que desobturar pues, ¿no?, la gutapercha y colocar el tapón biológico de ionómero para prevenir la reabsorción, y entonces colocar el agente de clareamiento. Ahora, cuando colocamos este agente de clareamiento, siempre es bueno aclarar de que no hay que colocar el agente de clareamiento puro, sino solamente un apósito del agente de clareamiento. Es decir, preparamos el agente de clareamiento y embebemos un algodoncito con el agente de clareamiento, y eso es lo que colocamos dentro, ¿no?, de la cámara, y volvemos a tapar nuevamente con ello. ¿Y el algodoncito tiene que estar humedecido o...? No, o sea, humedecido con el agente de clareamiento, o sea, pero embebido.
exprimido. Sí, embebido y bueno, pues no, Claro, porque si colocamos también el agente de clareamiento puro podemos claro, exacto. favorecer la reabsorción. Ajá. Entonces es solamente un algodoncito y del algodoncito se van a liberar pues en forma, ¿no?, de gases, pues no, Ujú. los agentes de clareamiento. Entonces tenemos ese es el clareamiento indirecto. Y finalmente hablamos de la técnica combinada, que es la combinación de los métodos que acabo yo de describir, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que tenemos. Y bueno, hay un protocolo para hacer esto, inclusive algunos autores hablaban de un grabado ácido, he escuchado también algunos No autores que, favorecer que ¿no?, hablan de traspase otros la agentes, sustancia, ¿no? claro. Y son protocolos buenos, ¿no? Entonces un poco para tener la idea se desobtura, ¿no? La Ujú. butapercha son Acá simplemente está, imágenes vemos. para tener la idea, ¿no? No, está bien, está bien. Y Interesante. se prepara el ionómero, lo que sí acá hay que tener en cuenta que nunca se prepara el ionómero en una lámina de vidrio, ¿no? Tiene que ser más bien en un papel, esto fue para la foto. Ajá. La lámina debe ser de papel, ¿no? Y colocar el ionómero de vidrio para hacer el tapón biológico que habíamos ya mencionado. Y una vez que ya hecho el tapón biológico, recién se coloca el agente de clareamiento, que como dijimos, es un algodoncito embebido con el agente de Ajá. clareamiento. Y una vez que está el agente colocado, se hace el tapón con ionómero y se espera 5 o 7 días. Y se hace cambios Una periódicos, semana ¿no? promedio. Una semana Ajá. por medio de esto. Entonces, los agentes utilizados para el clareamiento son peróxido de carbamida, peróxido de hidrógeno, que son los que hemos mencionado Ajá. ya en el programa anterior, pero acá se habla también de otro tercero que es el perborato de Carborato. sodio. El peróxido de hidrógeno se usaba ya desde hace tiempo, ¿no? Y entonces el Ujú. peróxido de hidrógeno es el que se está utilizando Claro. ahora, digamos, en mayor proporción, Ah, no tanto en vital como no vital. El que es milenario o el que ha sido el primero en utilizar ha sido el carbamida. claro, mira. Finalmente el carbamida sigue siendo peróxido de hidrógeno pero más urea, ¿no? Claro. Lo dijimos, es que el peróxido de carbamida es un peróxido de hidrógeno atenuado por la acción de la urea. Entonces, ¿qué pasa? De que la aclaración que quería hacer es que cuando nosotros vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, que es lo que debemos de tener presente, de que lo podemos utilizar en el consultorio, es decir, en la técnica en la que, digamos, directa, en la que estamos aplicando el agente de clareamiento y hasta lo valemos de algún agente externo de calor, pero nunca es bueno utilizar el peróxido de hidrógeno en técnica Ambulatorio. indirecta. Ajá. ¿Por qué? Porque favorece la reabsorción cervical. Dijimos que lo que debemos de evitar es la reabsorción cervical y entonces en técnica indirecta, o sea, en la técnica en la que yo tengo Claro, que directo al desobturar, consultorio. colocar el agente y tapar y esperar 5 Ujú. o 7 días, ahí definitivamente no está Ahí no. recomendado el peróxido de hidrógeno. En otra situación en la que también podemos contraindicar al peróxido de hidrógeno es en todos los dientes que tienen historia de trauma previo, golpe, Ah, ok. contusión. En esos Donde puede casos haber una reabsorción, ¿no? exactamente se va a Ajá. favorecer la reabsorción, el peróxido de hidrógeno es más agresivo y es preferible no. Es por ese motivo que, digamos, en FGM tenemos el Guayme superendo, por dar un ejemplo comercial. Ujú. ¿Qué cosa es el Guayme superendo? Peróxido de carbamida al Al 37%. 37%. Si recuerdas, existe una equivalencia que 3.5 de hidrógeno equivale al Ujú. 10 de carbamida. Entonces, el 37% de carbamida es el 11 de hidrógeno, o sea, Claro. es bien poquito de Claro. hidrógeno. Y cuando utilizas hidrógeno, ¿qué porcentaje utilizas ahí? Y entonces el peróxido de hidrógeno tú lo puedes usar en los porcentajes que están en el mercado, sea Ajá. 25 o 35%, pero solamente en el consultorio, consultorio, repito, claro. no en técnica indirecta. Ajá. Para técnica indirecta justamente se Peróxido de propone carbamida. el peróxido de carbamida, porque inclusive en FGM también podemos ver de que existe otro material, que es el Waynes perborato. Y aquí justamente acabo de hablar del hidróxido de calcio, que el mejor vehículo era el acuoso, ¿no? ¿Qué pasa? De que el Waynes perborato es otro material de FGM que se recomienda para también hacer claramente tiene no vital. ¿Por qué? Porque el perborato de sodio es un material que también libera oxígeno, ¿no? Y tiene un estado de oxidación muy parecido al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tiene como estado de oxidación 2.1 y el perborato de sodio 1.9. Sus capacidades oxidativas van por ahí. Pero ¿qué ocurre? De que el perborato es un polvo, al igual que el hidróxido de calcio, pero es otra cosa, ¿no? Entonces este polvo, digamos, también necesita de un vehículo de solución. Y en la misma marca FGM, en un primer momento que tenían, un frasquito que era el agente para dilución, y este frasquito que contenía el agente para dilución era peróxido de hidrógeno, es decir, estabas combinando ambos. Ah, ok. Pero ¿qué ocurre? De que con el tiempo se ha demostrado que esta combinación de perborato de sodio con peróxido de hidrógeno es muy agresiva y había bastante reabsorción. Entonces, hoy en día
ya no te recomiendan diluirlo con el peróxido de hidrógeno, sino, digamos, ¿no? Utilizar otros agentes de clareamiento, que son suero fisiológico, agua destilada, solución anestésica tipo tosporín, o sea, entonces dentro de las posibilidades, ¿cuáles son? El peróxido de carbamida altamente concentrado, como lo dijimos, había en FGM al 37%, y hay otras marcas que lo traen hasta el 100%, ¿no? De Degusa, creo hay otras marcas, ¿no? Entonces, peróxido de carbamida altamente concentrado. El peróxido de hidrógeno solo, siempre y cuando sea en el consultorio, pero nunca en una técnica indirecta. O sea, colocándolo y tapar. El peróxido de hidrógeno combinado con perborato de sodio es lo que estamos contraindicando. Claro, es algo que tú puedes controlar en el consultorio, ¿no? ¿No? Perborato de sodio con agua, sí. Claro. Perborato de sodio con vehículos acuosos, suero fisiológico, agua destilada o la solución anestésica son las posibilidades con las que te va bien. Por eso es que estaba explicando que hay materiales y hay técnicas. Exacto. ¿No? Y hay cierto material que no va con cierta técnica. Qué bueno que lo aclares aquí, Marcos, ¿ah? Qué bueno que nos expliques cada material, ¿no? Porque las indicaciones después hay muchos autores que han verificado pues que esta combinación que digo, ¿no? Ya mira, tengo ahí bibliografía. Justamente vemos esa radiografía, ¿no? Que hay digamos inflamación y aparte de inflamación la reabsorción, pues, ¿no? Claro que esta reabsorción no es inmediata, ¿no? Pero de todas maneras es algo que puede suceder, ¿no? en el tiempo, ¿no? Entonces, inclusive también acá es importante determinar una recomendación si el conducto radicular fue tratado por caries, por traumatismo en alguna región. Esto puede significar que el cemento fue alterado, que hubo inflamación, que el pH se tornó ácido y que además pudo haber aparecido una pequeña reabsorción que se estabilizó o que estuvo en proceso lento y que puede ser exacerbada por el uso de agentes de clareamiento. Por esta razón es que el peróxido de hidrógeno está contraindicado en tratamientos clareadores después de traumatismo. Mira. Eso es muy importante, pues, ¿no? Entonces, los autores ahí. Sí, también algo importante de mencionar aquí es que una vez desnaturalizada la dentina, fíjense, podría ser reconocida como un tejido inmunológicamente diferente y no siendo aceptado y atacado como un cuerpo extraño por las células del tejido gingival. Por eso es que el exceso de acidificación puede desnaturalizar. Si bien es cierto, la acidificación, la caída del pH favorece la degradación de los pigmentos, también favorece la degradación de la estructura proteica. Pues. Tenemos que tener en cuenta que cuando tú colocas gel de clareamiento o agente de clareamiento, él no diferencia esto es pigmento y esto es estructura proteínica. Él simplemente degrada, porque sus radicales libres liberados tienen afinidad por quebrar todas estas estructuras. La reabsorción es un proceso inmunológico realmente, ¿no? O sea, la reabsorción se da por la agresión química de los agentes de clareamiento. ¿Qué pasa? De que, repito, los pHs ácidos favorecen la proliferación de enzimas proteolíticas, proteínas líticas degradadoras de proteínas. Entonces, una acción constante de hidroxilación excesiva, inclusive hablando pues de estados más radicales, se habla de que puede haber ruptura del ADN, ¿no? De la estructura de la adenina, de la guanina, porque hay hidroxilación excesiva. Esa es la parte tóxica del agente de clareamiento que pocos mencionan, ¿no? Entonces, para prevenir esto que se puede dar, es muy importante respetar el tiempo de aplicación, los protocolos establecidos, no excederte en el calor, no excederte en el tiempo de aplicación, pues todas esas cosas, ¿no? Todo eso es importante. Interesante. Pues. Inclusive también hay autores que han intentado hablar de toxicidad. Y quería también hacer una aclaración. ¿Sabían ustedes de que en el hígado nosotros producimos 270 miligramos de peróxido de hidrógeno? ¿Y saben para qué lo producimos? Para funciones de desinfección interna. Así como tenemos una flora bucal, tenemos una flora intestinal y naturalmente el organismo hace la desintoxicación con peróxido de hidrógeno. Entonces, digamos que es una situación que es necesaria. Y ahora también se han intentado hacer pruebas de toxicidad y miren, ha comparado, digamos, la dosis letal para poder envenenar a una rata con peróxido de carbamida al 10%. Y dice que esta dosis se ha establecido de 87,18 a 143,83 miligramos por kilogramos. Esto es un equivalente en el ser humano de 6,58 litros de producto ingerido, y esto nosotros no consumimos pues en un blanqueamiento, ¿no? Entonces, Bueno, pasemos a las consideraciones finales, Marcos. Dime, antes de llegar a eso, en caso de coloraciones por sales metálicas, como por ejemplo la amalgama, ¿sería efectivo ese tipo de declaramientos? Y entonces, ¿qué pasa? Que en estas coloraciones por amalgamas extensas,
el clareamiento Es un no puede tratamiento tener antiguo, ¿no? Claro, efectividad, porque estamos hablando de un producto de corrosión, es decir, el metal en presencia del oxígeno, ¿no? Se produce claro. un óxido, y este óxido muy difícilmente pues tú lo remueves con gel de clareamiento. Ahí tienes que utilizar una remoción ya mecánica, ¿no? Claro, claro. En el caso, por ejemplo, algunos recomiendan fresar la dentina, así como algunos recomiendan grabar la dentina, otros, Fresarla, pues, en algunos este caso. fresar la dentina, ¿no? Para Ujú. limpiarla con baja velocidad y que esta podría favorecer, digamos, la penetración del material clareador, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas de eso? Entonces podría ser una recomendación de repente válida, ¿no? Para poder remover ese tipo de manchas, ya que con agente de aclaramiento no lo vas a poder sacar, con un agente químico, ¿no? No lo vas a, Claro. porque eso está ya. Claro, hablando de químicos también, algunos recomiendan pincelar con cloroformo o acetona cuando a veces hemos puesto pues Mm, un material aceitoso, ¿no? claro. Para limpiar disolver los Ujú. materiales grasosos, ¿no? Una cosa así. Esa es la idea, de utilizar algún agente ácido, ¿no? Para poder de alguna manera remover pues O alguna. sea, podría ser válido, digamos, utilizar Sí, algún se tipo de podría mecanismos. utilizar. ¿Qué consideraciones, qué conclusiones podrías llegar, digamos, o Bueno, al recomendaciones final que podría que hacer? podemos ver es de que este procedimiento siempre se da desde la parte externa hacia la parte interna, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener en cuenta de que existen limitaciones, pues yo tengo que Claro. medir la limitación del producto. Cuando yo, digamos, voy a hacer un tratamiento, no puedo pedirle milagros, ¿no? Hay situaciones en las cuales la solución no va a ser claramiento, sino la solución va a ser protésica, ¿no? Y a Protésico. veces es importante que yo mida la expectativa de mi paciente. Ujú. Hay pacientes que vienen y te dice blanco como la leche, doctor, ¿no? Claro, Blanco como sus zapatos o como la chaqueta de su asistente. claro. Y esos tienen una expectativa alta y difícilmente con un agente clareador le vas a dar el resultado. Esos tienes que decirle, si usted quiere así, tiene que tener Claro, hay una gente que ya ha prótesis, tenido pues una faceta. operaciones extensas y Ujú. ahí no se puede, ya Y un ahí no poco se esmalte. puede, ¿no? Claro. Inclusive, digamos, es importante también tener en cuenta que, digamos, en dientes desvitalizados, el tratamiento se da porque hay todavía, ¿no?, una posibilidad de difusión de los agentes de aclaramiento a través de toda su estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que atraviesa y degrada los pigmentos. ¿Y esto por qué se da? Porque el peróxido de hidrógeno tiene un bajo peso molecular. Al tener un Ujú. bajo peso molecular tiene gran capacidad, pues, de, digamos, difundirse Penetrar, claro. a través, ¿no?, de toda la estructura dentaria, ¿no? Otra consideración importante también es mencionable, ¿no? Que debido a su naturaleza química inestable, los agentes de aclaramiento tienen vida corta. Entonces es importante utilizarlos lo más pronto posible, Ujú. ¿no? Utilizarlos dentro de un plazo rápido para que tengan su capacidad oxidativa fresca, porque Claro. mientras más tiempo estamos a la fecha de expiración, Claro. menos No es que capacidad lo guardo, oxidativa me tiene. estoqueo para 2, 3 años, Exactamente, no. no, no hay que tener esa No, mentalidad de claro, estoquearte, no, todo claro, lo contrario, no, tenemos que utilizar el producto claro. pues lo más pronto posible. Ujú. Y bueno, pues el peróxido de hidrógeno, digamos, tiene el efecto de aclaramiento por su capacidad oxidativa, pero tenemos nosotros varios mitos pues de que queremos acelerarla o magnificarla cuando, digamos, no, incrementamos temperatura, incrementamos el uso de fuentes de luz, no, Claro. incrementamos inclusive diferentes catalizadores en las formulaciones, todo esto pues, pero si se va a dar cualquiera de los casos mencionados, hay que hacerlo siempre pues manteniendo, ¿no?, los cánones, Eso del digamos. instrumento caliente ya quedó, También, en todo caso, quedó en la atrás. temperatura, Claro, pues, o sea, no excedernos, ¿no?, ni en claro, los tiempos de aplicación, ni en las claro. concentraciones, porque todo en exceso nos puede llevar también, ¿no?, a una parte mala en cuanto a la parte tóxica Ujú. del peróxido de hidrógeno, ¿no? Porque inclusive hoy en día también estamos conversando de el incremento de la formación de metaloproteinasas. Hoy en día también se habla de una parte, digamos, muy interesante, que es el estudio bioquímico en cuanto a la formación pues de diferentes sustancias que se da por el metabolismo de los microorganismos que se encuentran presentes en la placa bacteriana o biofilm, ¿no? Los cuales, digamos, segregan ácidos, ¿no?, producto de su metabolismo, y entonces se generan estructuras que son las metaloproteinasas, que Ujú. hoy en día se han identificado 21 tipos de metaloproteinasas, y se está Entiendo. considerando pues de que estas metaloproteinasas, hay muchos sitios en internet en los cuales pueden ver, tienen un factor muy importante en lo que es la degradación de la matriz del colágeno. Claro. Entonces Sí, lo he visto. digamos que el peróxido de hidrógeno en exceso
puede favorecer, si no me engaño, la proliferación del factor 6, el factor 8 de estas metaloproteinasas que yo estoy diciendo, que son el número de 21. Entonces la única manera, pues como decía, es no excederte en los tiempos, que es una consideración importante, ¿no? En los protocolos establecidos en cuanto a concentración, tiempo y a un calor excesivo por querer, digamos, hacer el procedimiento más rápido. Todo eso es, digamos, muy importante de mencionar, ¿no? Y esas marcas te indican, dan las indicaciones adecuadas, digamos, en cuanto a tiempos, a temperatura. Es por eso que cada fuente de luz que está en el mercado escribe su protocolo. Claro. Viene una fuente de luz y te dice 15 minutos de esta luz, pero no continuo, sino 3-2, 3-2, Claro. 3-2, o sea, 3 de luz, 2 de descanso. Viene otra y te dice 4-1, 4-1, 4-1. Claro. Otra que te dice los 15 minutos. Bueno, cada máquina escribe el protocolo exacto, no sé, eso ya es de cada fabricante. Por eso es bueno capacitarse, amigos, capacitarse y ir a clases pues con el doctor Marcos Cueva, ¿no? No, claro, él ha hecho bastante investigación, ha investigado las marcas y ha sacado unos protocolos de atención en estos casos de clareamiento en dientes no vitales. Muchas gracias, Marcos. Muchas por gracias, venir. doctor, también por haberme dado la oportunidad y espero en cualquier momento quedan otras interrogantes Claro. de nuevo aclaramiento. ¿Y dónde estás Viene el dictando? mundo de la terapia láser. Claro, ¿dónde estás dictando clases? No, las clases en las diferentes sedes del colegio odontológico, ¿no? El SOLA y diferentes instituciones que me siguen invitando. Pues, Amigos, no se pierdan porque confiando en mí, ¿no? revisen las clases, los programas con el doctor Marcos Cueva, Todo porque lo son bien pueden ver en didácticos. el Facebook Claro, aquí en la página del Colegio Ontológico en TV Cop, ¿no? y en TV Cop ¿No? también. Muchas gracias, amigos, nos vemos en un próximo programa todos los miércoles a las 4 aquí en TV Cop, el canal de los odontólogos. Muchas gracias.